A ver, quiero que imaginemos por un instante la siguiente escena. Es medianoche, en la antigua Guatemala. Uf, ya empezamos fuerte. Sí, sí, ponte en situación. Una niebla súper espesa, fría, casi de esas que se pueden tocar, desciende sobre unas calles empedradas, envolviendo ruinas de iglesias viejísimas. Y la luz, bueno, esa luz amarillenta de los faroles apenas logra penetrar la bruma. Me lo estoy imaginando y ya me está dando un poco de mal rollo, la verdad. Es que fíjate, de repente, el silencio absoluto de la madrugada se rompe y empieza con el eco de unos pasos lentos, súper pesados, resonando contra la piedra. Vale. Y luego, justo detrás de esos pasos, el sonido escalofriante de unas cadenas de hierro oxidado, arrastrándose implacablemente por el suelo, acercándose cada vez más desde la penumbra. Ostras, es una imagen que te hiela la sangre al instante. O sea, quien escucha ese roce del metal contra la piedra en medio de la oscuridad, pues siente cómo se despierta un terror súper primitivo, ¿no? Como una advertencia de que algo inevitable, enorme y monstruoso te está dando caza en las sombras. Totalmente. Pues bienvenidos a esta inmersión a fondo en el lado más oscuro de Centroamérica. Hoy no estamos aquí para repasar simples cuentos de buenas noches, de esos que se cuentan alrededor de una fogata. Para nada. ¿Qué va? Vamos a desenterrar las leyendas de terror y los mitos urbanos de Guatemala que, sorprendentemente, se niegan a morir. Y para esto hemos traído una pila de fuentes fascinantes. Tenemos textos académicos de la UNAM, las invaluables recopilaciones folclóricas del antropólogo Celso Lara, crónicas históricas coloniales y artículos muy recientes de análisis literario. Es decir, material de sobra para no dormir hoy. Exacto. El objetivo es entender por qué estas criaturas siguen acechando el subconsciente colectivo. Y bueno, precisamente porque este tema se alimenta de nuestros miedos más profundos, hay un espacio donde ese terror cobra vida, a través de quienes lo experimentan en primera persona. Hablo, por supuesto, del canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Brutal ese canal. Es que la invitación está abiertísima para que toda la audiencia vaya y se suscriba ahora mismo. Ese canal, a ver, no se sostiene sobre guiones inventados de ficción. Respira gracias a las pesadillas compartidas. Sí, sí, tal cual. Por eso pedimos a quienes nos escuchan que dejen sus comentarios, que envíen esas anécdotas inexplicables y esas historias sobrenaturales reales que hayan vivido. Porque, al final del día, es el público, con sus propias experiencias en la oscuridad, quien realmente construye y da poder a ese santuario del terror. Absolutamente. No debiste llegar aquí es el lugar donde el miedo real encuentra su voz, vamos. Así que, suscribíos. Y bueno, hablando de miedos reales, vamos a dejar atrás la luz del día y la falsa seguridad del mundo racional. Me parece bien. Adentrémonos en esa negrura de la noche guatemalteca que describías al principio. Porque en esos callejones de piedra, la criatura de las cadenas ya está al acecho. Hablamos del Cadejo Negro. Uf, el Cadejo. Es una de las entidades más imponentes de toda la mitología mesoamérica, sin duda. Las fuentes, y esto se ve súper claro en los testimonios que recopila Celso Lara, lo describen como una especie de sabueso infernal. Un perro gigante, ¿no? Exacto, un perro espectral gigantesco, con un pelaje negro, grueso, desaliñado, como si fuera alambre. Pero lo que de verdad petrifica a quienes logran sobrevivir a un encuentro con él son sus ojos. Ostras, los ojos. Invariablemente, todos los relatos coinciden en que son dos esferas que brillan en la oscuridad como brasas de carbón al rojo vivo. Y luego está ese sonido inconfundible que mencionabas de las pesadas cadenas que arrastra, como si cargara con el peso de innumerables pecados, ¿sabes? Claro, y hay un detalle en estas crónicas que a mí me parece sobrecogedor. O sea, a ver, no es un depredador salvaje que ataque al azar porque tiene hambre y ya está. No, que va. Tiene un modus operandi clínico, casi digamos moralista. Los relatos coinciden en que persigue a los trasnochadores, a los hombres que salen de las cantinas a altas horas de la madrugada, tambaleándose por la embriaguez, o a quienes la sociedad de la época etiquetaba como personas de mal vivir. Sí, va por un perfil muy concreto. Y encima tiene una forma perversa de jugar con la mente de su presa. Anuncia su llegada con un silbido agudo. Y la trampa psicológica aquí es brutal. Es macabra, sí. Si el silbido suena muy lejos, significa que la bestia está literalmente a punto de saltar sobre tu espalda. Y si suena cerca, significa que aún hay algo de distancia. Es que fíjate cómo juega con la percepción del espacio y del sonido para desorientar por completo a la víctima. Y el ataque en sí no es el de un lobo buscando alimento, ¿eh?
El cadejo negro ejerce una brutalidad física que lo que busca es castigar, no devorar. Ya. La leyenda dicta que la criatura se abalanza con todo su peso, derriba a la persona y empieza a golpearla salvajemente contra el suelo. Pero lo más curioso de todo esto es que la víctima casi nunca muere en el acto. No, no mueren. Se quedan en ese estado que localmente se conoce como estar dundo. Eso es, dundo. Las fuentes médicas y antropológicas de la época describen esto como un shock postraumático extremo, o sea, de manual. Las personas se quedan aturdidas, desarrollan un tartamudeo súper severo, sufren fiebres inexplicables que las van consumiendo lentamente, Una agonía. o, en el peor de los casos, su juicio queda trastornado para el resto de sus vidas. Es como si el cadejo negro actuara como un ejecutor kármico, ¿no? Un matón a sueldo del universo que aplica una justicia moral implacable. Exactamente. Pero a ver, aquí es donde la investigación académica choca de frente con la contradicción del mito, porque los textos también mencionan a su contraparte, el cadejo blanco. Así es. Es una figura luminosa y protectora, digamos. Claro, pero hay algo que no me encaja, lógicamente. El cadejo blanco se describe como un guardián que a veces libra combates a muerte, a dentelladas puras, contra el cadejo negro para salvar a un humano. Sí. Pero, a ver, ¿cómo es que el espectro blanco protege exactamente a las mismas personas que el espectro negro busca destruir? O sea, ambos se aparecen a los trasnochadores y a los borrachos. Uno los escuda y el otro los masacra. ¿De dónde sale esta dualidad tan específica? Pues mira, esa aparente contradicción es en realidad la clave para entender toda la historia de Centroamérica, porque en esos callejones oscuros estamos viendo la colisión directa de dos cosmovisiones gigantescas. Vale, cuéntame. Por un lado, tenemos la creencia prehispánica, maya, del nahual, que es un espíritu protector, usualmente con forma animal, que nace con cada individuo y le acompaña a lo largo de su vida, cuidando de sus pasos sin juzgar para nada su moralidad. Vale, el protector incondicional. Exacto. Y por otro lado, siglos después llega la visión española colonial. Ostras, claro. Y con ello llega el perro como arma de guerra. Los conquistadores usaban unos mastines enormes para aterrorizar y someter a la población indígena. Precisamente, ahí lo tienes. El perro pasa de ser una figura neutral o incluso protectora a convertirse en un símbolo absoluto de terror, de trauma y de autoridad. Y a esto súmale la doctrina cristiana que introduce todo el concepto del castigo divino, del infierno, del pecado. Claro, la culpa. Eso es. Entonces, la tradición oral fusiona ambas realidades. El cadejo blanco es el eco resistente de ese nahual protector indígena que cuida al ser humano sin importar sus errores, mientras que el cadejo negro representa el castigo moral y la culpa impuesta por la Europa colonial. Madre mía, qué mezcla. Juntos, en ese combate eterno por el alma del trasnochador, encarnan la dualidad mesoamericana. Es el equilibrio perpetuo entre la luz y la oscuridad, la gracia y el castigo. Es que es una maravilla ver cómo la teología, el trauma bélico y la fe indígena se mezclan para crear un monstruo con ojos de brasa. Es fascinante. Totalmente. Pero a ver, el cadejo negro, por muy aterrador que sea, representa un peligro externo, ¿vale? Ejerce una violencia física en la calle pública, en un espacio abierto. Sí, al aire libre. Pero hay algo que la psique humana encuentra muchísimo más perturbador. Y es cuando el mal burla la cerradura de tu casa. Entra en tu habitación y se sienta en el borde de tu cama. Uf, los pelos de punta. Y esto nos obliga a hablar obligatoriamente del sombrerón. El sombrerón altera completamente la dinámica del folclore. Si decíamos que el cadejo es la fuerza bruta, el sombrerón es la manipulación psicológica encarnada. Físicamente, los relatos no describen a un gigante. De hecho, todo lo contrario. Es pequeñito, ¿no? Es un hombrecillo minúsculo. Algunas fuentes lo retratan del tamaño de un dedo pulgar, fíjate. O como un niño pequeño. Y va vestido enteramente de negro y plata. Vale. Lleva unas pesadas botas de tacón que resuenan rítmicamente al andar, unas espuelas brillantes y su rasgo definitivo, que le da nombre. Un sombrero gigantesco. Desproporcionado totalmente. Completamente desproporcionado a su cuerpo, que oculta perpetuamente su rostro en la oscuridad. Nunca se le ve la cara. Es que es una figura que visualmente suena casi ridícula, hasta que analiza sus acciones. Porque se cuenta que viaja siempre acompañado de una recua de mulas cargadas de carbón. Sí. Y tiene
esta obsesión extrañísima por trenzar. Sí, 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 las trenzas. Las fuentes aseguran que se pasa horas haciéndole nudos microscópicos e intrincados en las crines y en las colas de los animales. Y a ver, hay que admitir que imaginar a una entidad demoníaca con la paciencia infinita de un tejedor, pues tiene un punto absurdo y hasta cómico. Un poco, sí. Pero esa obsesión geométrica toma un giro súper macabro cuando elija su verdadera presa, porque no busca ganado, busca mujeres jóvenes y de una manera muy, muy específica. Mujeres de ojos grandes y cabello negro, largo y hermoso. Y su método de acoso, vamos, es lo que hoy catalogaríamos directamente como una tortura psicológica brutal disfrazada de romanticismo, porque el sombrerón no ataca con garras. Claro, no es el cadejo. Exacto. Se cuela en la habitación de la joven elegida al caer la noche y la hipnotiza. Se sienta cerca de ella y comienza a cantarle serenatas, con una voz dicen que dulce, pero antinatural, y siempre acompañado de una pequeña guitarra que a veces está hecha de cajeta, que es un dulce tradicional, o de concha de armadillo. Qué bizarro todo. Pues mientras canta, empieza a trenzarle el cabello con esa misma obsesión enfermiza con la que anudaba las crines de las mulas. Ostras. Y el resultado de estas visitas nocturnas, claro, es devastador. Es que actúa como un parásito emocional sobrenatural. La víctima pierde el libre albedrío por completo. Totalmente. Se anulan. Las mujeres encantadas por esta criatura dejan de dormir, pierden por completo la voluntad de comer, la mirada se les vuelve vacía y finalmente pues enferman y mueren de una tristeza profunda o directamente caen en la locura. Y oye, no hay ni un solo rasguño en su cuerpo, pero su espíritu es consumido por completo. Fíjate que la anécdota histórica más famosa sobre esto, que está recogida en varias crónicas guatemaltecas, es la tragedia de Nina Candiales. Ah, sí, la he leído. Una joven de belleza legendaria que fue víctima de este ser. Y a pesar de los esfuerzos enormes de su familia por esconderla o por encerrarla en iglesias, daba igual, el sombrerón siempre la encontraba. Inevitable. Nina terminó muriendo de inanición y de melancolía. Y la leyenda cuenta que el propio monstruo asistió a su funeral, oculto en las sombras, y lloró sobre su tumba. Tela. Y dicen que esas lágrimas demoníacas cayeron sobre la tierra, se transformaron primero en un rosario de gotas cristalinas y eventualmente brotaron como una rosa silvestre indestructible. Uf, es que esa imagen de las lágrimas volviéndose cristal y luego una flor es de una poesía gótica impresionante, la verdad. Muestra que el monstruo cree genuinamente que la ama. Claro. Pero es un amor que mata, vamos. Ahora, los textos de folclore mencionan que existe una única cura conocida para salvar a una joven antes de que llegue a ese desenlace tan fatal, y es cortarle el cabello. Eso es. Las familias, en un acto de pura desesperación, esquilaban la cabeza de las jóvenes y el sombrerón, pues, al parecer asqueado, perdía el interés y abandonaba la casa para siempre. Pero yo me pregunto el por qué. O sea, ¿qué mecanismo mágico o psicológico hace que cortar una trenza sea suficiente para repeler a un ser del inframundo? Bueno, la respuesta aquí la encontramos en la sociología de la época colonial y decimonónica. El cabello largo era, y en muchas culturas de hecho sigue siendo, el símbolo supremo de la vanidad femenina, de la fertilidad y de la pureza que debía preservarse para el matrimonio. Vale. Al cortar el cabello de la joven, lo que la familia hacía era realizar un acto de desprendimiento de esa vanidad. La despojaban literalmente del atributo que invitaba al pecado o al deseo, rompiendo así el influjo mágico al volverla, digamos, indeseable a los ojos del ente. Básicamente, la salvaban destruyendo aquello que la propia sociedad le obligaba a cultivar. O sea, es súper revelador. Es totalmente revelador. Un análisis moderno de la figura del sombrerón nos muestra que es la metáfora perfecta y a la vez aterradora del amor obsesivo y del control patriarcal llevado al extremo más tóxico. Ya ves. Su cortejo no busca el bienestar de la mujer, ni persigue una relación sana o recíproca. Su único objetivo es el sometimiento absoluto. La aísla, la aleja de su familia, le quita el alimento y el sueño hasta anular su identidad. La domina hasta consumirla por completo dentro del ámbito doméstico, que se suponía que debía ser su refugio seguro. Exacto. El sombrerón domina mediante el engaño romántico, ¿no? Dentro del hogar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la amenaza cambia de escenario? Porque parece que el subconsciente centroamericano también diseñó una trampa mortal fuera de las paredes de la casa, en plena naturaleza. Sí. Y esta vez, la dinámica de poder se invierte por completo además, de una manera súper macabra. Creo que es el momento de hablar de la entidad que utiliza el deseo incontrolable de los hombres, pero no como una debilidad que explotar, sino como un arma letal. La ciguanaba.
La narrativa de la Siguanábaba es que es pura tensión atmosférica. Está diseñada milimétricamente para castigar la curiosidad y la lujuria. El escenario siempre es remoto e inquietante. Claro. Imagina una noche brumosa, un camino solitario, sin pavimentar, al borde de un barranco muy profundo, que allí se conoce localmente como Sihuán, o tal vez un lavadero público antiguo de piedra, iluminado solo por la luz de la luna llena. Madre mía. Y allí, de espaldas al viajero, se encuentra la figura de una mujer escultural, y lleva un camisón blanco ligeramente transparente por la humedad del agua, y está bañándose o peinando su interminable cabello negro con un peine de oro brillante. Una visión, vamos. Es la imagen clásica de la tentación irresistible, y atrae a un perfil de nuevo muy específico: hombres que tienen fama de infieles, borrachos empedernidos o individuos que van alardeando de sus múltiples conquistas nocturnas. Y estos hombres, movidos por el instinto y la soberbia, pues se desvían de su camino, claro. Se acercan sigilosamente con la intención de propasarse, de tocarla o de forzarla a mostrar su rostro. Y es en ese milisegundo de máxima tensión cuando ocurre el giro que ha aterrorizado a tantas generaciones. El susto de tu vida. Al ponerle la mano en el hombro, ella se da la vuelta abruptamente. Pero no hay un rostro humano de mujer debajo de ese cabello negro. No. Lo que aparece es una monstruosidad inenarrable. O sea, una espeluznante calavera de caballo, que a veces incluso dicen que tiene la carne podrida colgando de los huesos, con 2 ojos inyectados en sangre que emiten un brillo infernal. ¡Qué horror! Y de esas fauces equinas surge una carcajada ensordecedora, un sonido agudo, metálico, tan antinatural que te paraliza el corazón de inmediato. Es como una planta carnívora gigantesca, ¿no? Como estas flores exóticas que desprenden un olor súper dulce para atraer al insecto justo antes de cerrarse de golpe sobre él. Es una analogía perfecta. Y el destino del insecto, en este caso, es catastrófico. El terror absoluto provoca que muchos de estos hombres sufran un infarto fulminante en el acto. ¿Lógico? Otros logran huir, sí, pero su mente se quiebra irrevocablemente y se quedan vagando por los pueblos balbuceando incoherencias. Y bueno, una gran parte de las víctimas, en su desesperación por escapar corriendo hacia atrás, tropiezan y caen al fondo del barranco al Siyuguán, Exacto. perdiendo allí no solo la vida contra las rocas, sino su alma inmortal. Aunque, a ver, las recopilaciones de folclore me encantan porque a veces actúan como manuales de supervivencia sobrenatural, ¿verdad? Totalmente. Se dice que existen tácticas extremas para sobrevivir si esta criatura se da la vuelta frente a ti. Las crónicas sugieren que hay que morder una cruz de metal, de esas que se llevaban al cuello. Sí, lo he leído. Otra táctica es tirarse al suelo y, en un acto de pura desesperación suicida, jalarle el cabello al monstruo con todas tus fuerzas. Y luego hay una versión todavía más extraña, fíjate. Si hay cerca una planta de crecimiento rastrero llamada escobilla, hay que agarrarse a ella con ambas manos y tirar hacia arriba. Qué curioso. Y mágicamente la entidad siente que le están arrancando su propia cabellera y huye despavorida por el bosque. O sea, hay una ironía retorcida en que la defensa contra esta visión infernal sea literalmente aferrarse a un arbusto. Ya ves, Pero más allá de las tácticas de supervivencia, ¿de dónde surge esta mezcla tan específica? O sea, una mujer de agua y luna con cabeza de caballo que castiga a los mujeriegos. Es rarísimo. es una amalgama histórica brillante, la verdad, y requiere mirar la etimología. Existen unas raíces indígenas profundísimas en esta leyenda. Diferentes ramas de la lingüística sugieren que el nombre proviene del náhuatl Cihuatl-Nahualli, que se traduce como mujer espíritu o mujer mágica. Entidades ligadas al agua, ¿no? Eso es, ligadas a la naturaleza y a los cuerpos de agua. Y luego, otras fuentes lo ligan al quiché sicuán, que significa barranco o precipicio, como decíamos antes. Claro, y el detalle de la cabeza de caballo es fundamental aquí. El caballo no existía en América antes de la llegada de los europeos. Fue el vehículo de la conquista, una bestia enorme, ruidosa y súper aterradora para los pueblos originarios. Así que ponerle una cabeza de caballo a esta entidad es ligar directamente el terror a la dominación española. Exactamente. Los textos académicos que hemos analizado argumentan que los colonizadores, y posteriormente las estructuras de poder de los criollos, y la propia Iglesia, pues moldearon y utilizaron esta leyenda de forma súper deliberada. Claro, a su favor. Tomaron a la antigua deidad del agua y la convirtieron en un demonio punitivo.
Fue un mecanismo de control social basado en el miedo puro, diseñado para mantener a los hombres indígenas y mestizos alejados de las aventuras nocturnas, evitar que deambularan libres por los caminos y básicamente forzarlos a someterse a la estricta moral cristiana dentro de sus aldeas. Qué fuerte. Pero lo que me resulta más, no sé, esperanzador de estudiar el folclore es que no es estático, ¿verdad? Evoluciona con la sociedad. Por supuesto. Los análisis literarios recientes que hemos incluido en las fuentes muestran que la ciguanaba está sufriendo una metamorfosis brutal en el siglo XXI. Se menciona, por ejemplo, el trabajo de la cantautora guatemalteca Sara Kuruchich y de varios colectivos artísticos que están reinterpretando a este supuesto monstruo. Sí, están dando la vuelta. La están despojando del estigma de ser una simple herramienta de la Iglesia para asustar a los infieles. Y se está alzando como un símbolo súper vibrante de rebeldía y justicia feminista. Es la naturaleza misma tomando venganza contra el acoso callejero, la violencia sistemática y la depredación masculina. La bestia se ha convertido en protectora, vamos. Es una relectura académica y cultural muy, muy poderosa. El mito deja de ser una advertencia restrictiva, conservadora, y se convierte en una manifestación del poder vengativo de quienes históricamente han sido oprimidos. Totalmente. Y fíjate, esa chispa incandescente de rebeldía frente al poder, ese uso del misticismo para desafiar a un sistema implacable, nos sirve de puente perfecto hacia la última figura histórica de nuestro recorrido. Ay, sí. Porque si la ciguanaba usaba los barrancos de la tierra para atrapar a sus víctimas, la siguiente protagonista es una mujer de carne y hueso que logró escapar de la peor trampa de tortura institucional jamás inventada. Las mazmorras de la Inquisición española. Exacto. Hablamos de una leyenda que transita en la frontera misma del realismo mágico, la bruja tatuana. La historia nos sitúa en plena época colonial, en la opulenta, empedrada y aterradoramente estricta Nueva Guatemala de la Asunción. Y el personaje central es una mujer llamada Manuela. Apodada la Tatuana. Eso es. Los registros y relatos la describen como una figura hipnótica, una mujer de una belleza cautivadora, súper inteligente, independiente y rebelde, que se ganaba la vida operando como curandera y hechicera en los márgenes de la sociedad estamental. Y claro, en ese contexto de persecución paranoica religiosa de la época, una mujer con esas características tenía una condena casi asegurada, vamos. Estaba sentenciada. La envidia, el miedo a lo diferente y el poder absoluto de la Iglesia sellaron su destino. Manuela fue apresada y acusada formalmente por el oscuro tribunal de la Santa Inquisición. Los cargos, te puedes imaginar, eran gravísimos. Práctica de hechicería, magia negra y haber sellado pactos profanos con el mismísimo diablo. Es que, según algunas versiones, su verdadero y gran crimen fue utilizar sus conocimientos herbolarios, rituales oscuros y raíces ancestrales para ayudar a otra mujer, una vecina desesperada que quería recuperar el amor de un marido que la había abandonado. Un acto de solidaridad femenina, vaya. Literalmente. Un acto de solidaridad femenina convertido en herejía imperdonable por el sistema. Y el veredicto del tribunal fue tan implacable como predecible, claro. Fue condenada a morir quemada viva en la hoguera en el centro de la Plaza Mayor, para servir de escarmiento a toda la ciudad. Sí, pero el clímax de la leyenda de la Tatuana es una victoria estética insuperable, a mi parecer. La noche previa a su inminente y brutal ejecución pública, la hechicera se encuentra recluida en la celda más profunda y segura de toda la prisión. Sin salida. Rodeada de húmedos muros de piedra tallada, unos pesados barrotes de hierro forjado, no hay salida humana posible. Y entonces, como última voluntad, le pide a uno de sus carceleros un objeto insignificante. Un simple trozo de carbón. Un simple trozo de carbón. Y el carcelero, bueno, quizá por lástima, se lo entrega. Y con ese trozo de carbón negro, la tatuana comienza a trazar líneas sobre la fría pared de piedra de su celda. Y dibuja un barco. Un galeón enorme. Un galeón inmenso, detallado, perfecto, con sus velas desplegadas. Una vez terminada la obra, pronuncia un conjuro arcano, unas palabras en un idioma antiguo e incomprensible. Y frente a los ojos atónitos y seguramente desorbitados de los guardias, Manuela da un paso adelante y se sube físicamente al barco dibujado en la pared. Es que es alucinante. La nave de carbón y piedra cobra vida tridimensional.
Se eleva en silencio y escapa navegando por el aire. Atraviesa mágicamente los estrechos barrotes de hierro de la ventana, perdiéndose para siempre en el cielo nocturno, y dejando en la celda vacía un denso, asfixiante y triunfal olor a azufre. Es, sin lugar a dudas, vamos, una de las imágenes más sublimes y poéticas de toda la tradición oral centroamericana. Es la victoria definitiva de la imaginación y de la resistencia. O sea, a diferencia de las otras leyendas que hemos analizado hoy, donde seres humanos súper frágiles son las víctimas aterrorizadas por monstruos implacables, aquí ocurre un giro brillante. Totalmente. La criatura sobrenatural, la mujer acusada de brujería y aliada con las sombras, es la heroína absoluta que humilla al poder establecido. Pero a ver, ¿por qué una sociedad tan profundamente moldeada por el temor a Dios y el respeto a la Inquisición coronó a una supuesta bruja con un escape tan magnífico y desafiante? Bueno, porque el simbolismo de la tatuana tocaba una fibra muy, muy íntima en el pueblo. Las fuentes académicas coinciden en que ella representa la resistencia pura e inextinguible de la identidad local. Encarna la independencia y el poder femenino invencible frente al orden opresor, machista e intolerante de la colonia. Claro. La tatuana es la metáfora definitiva de la libertad absoluta del alma humana. Su historia lo que enseña es que no existe cadena física, ni calabozo de piedra, ni siquiera el fuego inquisitorial más ardiente que sea capaz de aprisionar verdaderamente al espíritu cuando éste tiene la sabiduría y la voluntad inquebrantable de ser libre. Qué bonito, eso sí. La gente de la calle, que vivía subyugada y asfixiada por ese mismo sistema autoritario, necesitaba desesperadamente un relato donde el individuo triunfara sobre la autoridad absoluta. Y la tatuana les dio ese triunfo, navegando en un barco de carbón. Es una conclusión fascinante que de verdad nos obliga a mirar todos estos relatos desde una perspectiva totalmente nueva. Estudiar estas leyendas es vital porque, a ver, nunca se trató de simples cuentos infantiles elaborados para evitar que los niños salieran a jugar a oscuras. ¿Para nada? Son espejos históricos, reflejos nítidos de ansiedades colectivas, de culpas inconfesables y de deseos de justicia súper reprimidos. Fíjate, a lo largo de este análisis, hemos presenciado cómo el miedo al castigo toma la forma de los colmillos del cadejo negro. Así es. Hemos sentido la asfixia del control patriarcal a través del siniestro cortejo del sombrerón. Nos hemos enfrentado a la letal venganza de la naturaleza en la carcajada de la cigüeñaba. Y como gran cierre, hemos celebrado la insurrección del espíritu humano a través de las velas dibujadas por la tatuana. Y es precisamente por la sorprendente vigencia de estos terrores ancestrales que plataformas como el canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí cumplen una función tan esencial hoy en día. Sí, totalmente. Hacemos un llamado lúgubre, pero urgente, a la audiencia que nos acompaña al otro lado. De verdad, es el momento perfecto para suscribirse. Dejen testimonios en los comentarios y compartan con valentía las experiencias paranormales reales que hayan presenciado. Animaros, de verdad. Porque el verdadero terror, ese que te paraliza la respiración de golpe, no se quedó encerrado en las crónicas del siglo XVII ni en los archivos polvorientos de una biblioteca académica. Sigue acechando en las calles modernas cuando cae el sol, en los callejones vacíos y en los rincones más silenciosos de vuestras propias casas actuales. Ese canal existe como un archivo vivo donde las pesadillas de la audiencia toman forma real. Totalmente cierto. Y bueno, antes de cerrar esta inmersión a fondo, hay un último concepto filosófico y místico que merece quedar flotando en vuestra mente esta noche, justo en el momento en el que apaguéis la lámpara de la mesilla. Uy, a ver. Existe en la mística oriental un concepto llamado tulpa. Es la idea, súper escalofriante, de que una entidad sobrenatural puede ser creada única y exclusivamente a través de la creencia y la concentración extrema de muchas personas. ¡Ostras! Es un pensamiento o un trauma colectivo que adquiere masa, adquiere respiración y voluntad propia. Nace de la mente, pero se vuelve físico alimentándose del miedo acumulado. Es una hipótesis que paraliza, ¿eh? Sugiere que el pensamiento humano tiene el poder de engendrar a sus propios verdugos. Exacto. Y si eso es cierto, entonces hay que preguntarse lo siguiente. ¿Qué pasaría si la ciguanaba, el cadejo o el sombrerón no surgieron de la nada, sino que nacieron de esa inmensa energía y ese terror social sostenido durante siglos en Centroamérica? ¡Madre mía! Y lo que es aún más inquietante, si estas criaturas se alimentan de nuestra atención y de nuestro miedo,
Entonces, al analizarlas, al relatar sus métodos y describir sus rostros con tanto detalle hoy, aquí mismo, en este espacio, no solo las estamos recordando, les estamos transfiriendo energía vital. Uf, me estás dejando helada. Las mantenemos vivas, fuertes y listas para acechar en las sombras. Ciertamente, escuchar un crujido en tu casa por la noche adquiere un significado completamente distinto después de reflexionar sobre eso. Ya ves. Así que la próxima vez que alguien camine a solas cerca de la medianoche y la bruma comience a bajar y parezca escucharse el eco de unos pasos lentos, seguidos por el pesado arrastrar metálico de unas cadenas contra la piedra, Ni te gires. es mejor no darse la vuelta para comprobar qué es.